Bueno, entonces estamos viendo estas cuestiones de la filosofía y sus preguntas. Bueno, también la filosofía política, que pregunta cómo es la mejor forma de gobernar, también en el ámbito de la filosofía política. Pregunta cómo es el mejor sistema de gobierno, cómo debe ser el gobernante. Bien. Cómo debería ser el gobernante, etcétera. ¿No? Sobre la filosofía política. ¿Estamos bien en una república? ¿No estamos bien? ¿Qué tipo de democracia es? Bueno, también es parte de la filosofía política. Y también vamos a hablar brevemente de lo que viene a ser de la teoría de conocimiento, su teoría de conocimiento, su forma más contemporánea viene a ser la epistemología. La epistemología. La epistemología. Que es, se encarga de examinar la validez de las teorías científicas. Examinar la validez de las teorías científicas. Teorías científicas. Bien, hasta acá hay alguna pregunta en relación a lo tratado. Entonces, bien. Vamos entonces a seguir con de dónde proviene la filosofía, dónde surge la filosofía. La pregunta, ¿dónde surge? Surge la filosofía. Partimos de la filosofía griega. ¿Dónde surge la filosofía? Vamos a pensar un poco en el mapa. Los mapas no son muy buenos. El bote italiano. Acá está el África. ¿Ya? Más o menos. No sé cuán bien vuelto. Bueno. Y esta es la península. Vamos a pensar que esta es la península helénica. La península helénica. Y acá hay una serie de islitas. Acá en realidad viene un poco el Asia. Es un mapa muy a la ligera, pero más o menos para darse la idea. ¿Ya? Entonces por acá está Atenas, por acá está Esparta, ¿no? Es un poco eso. Entonces
acá, no, es un poco más allá, me parece. Estoy haciendo lo malo. Voy a poner la península donde es, sí, acá estoy cometiendo un uso. Más acá. Esto más acá. Entonces, acá. Y acá está, acá. Esto cae por acá. Esto por acá. Esto es África. Este es Egipto. Acá tienes. Bueno, la cosa es que acá hay unas islas por esta zona de acá. Unas islas que están ya casi en el este, ¿no? Bueno, entre una de estas islas está, bueno, la ciudad de Mileto. Se dice que el primer pensador fue Tales de Mileto. El primer filósofo se dice que fue Tales de Mileto. Filósofo Tales de Mileto. Vamos a poner un poco de nombres a esto para que se vea mejor. Esto todavía no es importante porque es la península, digamos, ibérica, que todavía no tiene mucho renombre, ni la península itálica. Y esto sí es la península helénica, ¿no? Es más chiquita, esta es más grande, está grande. La península helénica. Esta zona es la actual, digamos, Turquía. Acá es Egipto. Acá es Egipto. Por acá es la zona. Que hace después del reino de Judea, en la parte palestina, y acá está Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué hay por acá? Ah, por acá va a estar Persia, esta zona de acá está Persia, que es un gran imperio. Egipto, por acá. O sea, las grandes civilizaciones en ese tiempo son Egipto, voy a ponerlas así, Persia también, por supuesto. Y esta es la zona de Judea. Lo que después es Palestina. Más acá va a estar otra zona. Bueno, es África, ¿no? Este es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Y esto es Europa, ¿no? Bueno. Entonces los pueblos grandes van a ser Egipto, un poco Grecia, con sus pequeñas islas acá. Y por acá Persia también. Y Persia siempre estaba disputando con Grecia, ¿no? De ahí las guerras médicas que se llaman así. Bueno, lo interesante en todo caso es que los griegos, digamos, estaban divididos en ciudades-estados, eso hay que saberlo. Apelo a su conocimiento de otros cursos. Pero los griegos no tenían una única, los griegos no eran una unidad, digamos, ¿no? Esa unidad era muy relativa, ¿no? Los griegos, claro, hablaban el griego, pero cada uno tenía su ciudad-estado como, en realidad, como si fuera un país aparte, ¿no? Ciudad-estado.
Las ciudades-estado más conocidas, las más famosas, Atenas y también Esparta. Eran autónomas, cada quien tenía su propia legislación, sus propios gobernantes, su propia forma de gobierno. Entonces no era un país, digamos, integrado, ¿no? Sino que habían como muchos, una especie de liga de naciones, ¿no? Entonces, bueno, las más conocidas eran Atenas, Esparta, pero hay otras, ¿no? Está Tebas, por ejemplo, está Creta, ¿de acuerdo? La Cedemonia, por otro lado. Hay varios lados de Grecia, digamos, que tienen sus ciudades-estados, su organización, etc. Pero las más famosas entre los griegos eran Atenas y Esparta. Y también, bueno, algunas de estas islitas y pueblitos y ciudades chiquitas, ciudades-estado, por ejemplo, Mileto, ¿no? Que es chiquita. En Mileto pasó algo interesante, ¿no? ¿Qué pasó en Mileto? Va a nacer un personaje llamado Tales. ¿Qué es lo que pasa con Tales? Tales es el primero que va a pasar de plantear un pensamiento basado en la religión a un pensamiento basado en la duda, en una explicación material además. Entonces, Tales de Mileto se va a reconocer como el primer filósofo, que es el siglo de los 600 más o menos, en menos 600. A Tales lo conocemos en realidad nosotros por eh, el teorema de Tales que nos enseñan en el colegio, ¿no? El teorema de Tales, de las paralelas, los ángulos, ¿no? Pero Tales era más que eso, ¿no? Ahora bien, la filosofía en ese tiempo no se apartaba de la ciencia, ¿no? Está sumamente vinculada a la ciencia, ¿sí? Entonces, filosofía y ciencia no iban peleadas, sino que por el contrario, iban cerca, ¿no? Entonces, Tales era uno que preguntó, pasó en lo que se va a llamar el planteamiento del mito. Mito quiere decir relato, ¿no? O sea, y las religiones en esa época también eran como relatos, daban cuenta de, a partir de dioses, ¿no? Pero Tales va a empezar a plantearse cuál es, va a preguntarse, Tales de Mileto va a preguntarse, ¿y cuál es el principio que gobierna el universo? ¿Cuál es el principio de todo? Tales de Mileto, Tales, este señor, va a preguntarse, ¿y cuál es el principio que gobierna el universo? ¿Qué gobierna el universo? ¿Cuál es? O cuál es el arjé. La palabra griega para principio es arjé. Se escribe así. Arjé. Principio que gobierna el universo, ¿no? Y tal vez va a deducir que es el agua. Pensamos en Grecia como un lugar donde en realidad hay bastante precipitación pluvial, precipitación acuosa debido a las lluvias, debido al océano, que está el mar Egeo, suben, se evaporan, ¿no? En los mares, ¿no? Y suben y luego se condensan y bajan como lluvia, ¿no? Entonces él llega a la conclusión, bueno, ve también en las plantas, en todo lo que está ahí, todo lo que existe, y dice, bueno, si no hay agua, parece ser que no hay vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el arjé? O algo así como el principio material de todo lo existente. Y tal les dice el agua, ¿no? Entonces, ahí tienen una primera aproximación materialista también, si se quiere, a lo que existe, ¿no? Es aquello que está en todo, rige todo, ¿no? El arjé es el agua para tales, el arjé, arjé, arjé o principio, ¿no? El principio que gobierna el universo, el agua para tales de Mileto. Ya, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Todo bien, Entonces, profesor. sí, todo bien, bien. Todo claro, profesor.
Ok, muy bien. Si quieren tomen mi foto, nota, lo que quieran. Vamos a dar unos 2 minutos o 3 minutos para que si quieren tomar las fotos. Un segundo. Buenos días, profesor. Hay una compañera que no ha sido agregada. ¿Me da el nombre de la compañera, por favor? Angie Nayeli Flores Guerrero. Ahora vamos a ver. Angie NGIE, ¿sí? Guerrero, ¿no? Angie Ya, Nayeli. sí, ya la tengo. Ya la ingresamos. Angie Nayeli Flores Guerrero, ¿no? Sí, profesor. Ya la ingresamos. Bien. A ver, vayan tomando notas, fotos. Si tienen alguna pregunta, a ver, para irla viendo. Bien. Continuamos entonces. Ahora bien, entonces, hay un tránsito entonces, hay un tránsito que es el paso de la explicación del mito, el paso de la explicación que va del mito al logos. Logos como razón, mito como narración. Narración y logos razón. Entonces el primero en dar este salto de la narración a la razón va a ser Tales de Mileto con el AG en el agua. Ahora claro, no es un tránsito tan fuerte tampoco y todos se van a volver materialistas, en todo que tampoco, ¿no? Porque hay una especie de convivencia, bueno, en la cuestión de las religiones esto se conoce a veces como enoteísmo, cuando conviven a veces varios dioses, ¿no? Depende en una época otros, o digo también que puedan coexistir ideas diferentes, ¿no? Porque si bien decía Tales que el principio de todo del universo era el agua, también se dice que todo estaba lleno de dioses, ¿no? Pantatonteón decía. Entonces, como que eso iba un poco junto, hasta cierto punto no había una separación tan tajante, ¿no? No hay nada de Dios, bueno, parece sostener las dos cosas, ¿no? Entonces, digamos, son los albores de la filosofía, los inicios, ¿no? Entonces se dice que Tales pues, se encuentra en la G en el agua. Tales, filósofo, eran filósofos fisicalistas, ¿ya? Filósofos fisicalistas. ¿Por qué fisicalistas? Porque buscan en la materia, los filósofos fisicalistas, ¿no? Dan una explicación material al asunto. ¿Quiénes? Tales, por ejemplo. Ah, el agua. Tales, el principio, el agua. ¿De acuerdo? Sí. El agua. Pero no es el único filósofo. Posteriormente va a venir ahí unas Anaxímenes, que está también ahí entre el siglo VI, Anaxímenes, quien va a decir, bueno, el principio de todo lo existente va a ser neuma o el aire.
Anaxímenes dirá, el principio de todo lo existente es el aire. Y da toda una explicación referente a eso. ¿No? Es el agua, es el aire. Después va a venir otro famoso filósofo fisicalista presocrático que se va a llamar Anaximandro. Anaximandro va a encontrar que el arjé de lo existente está dado en lo llamado apeiron. 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 ¿Y qué es el apeiron? Esta privativa A es sin, o A que no tiene, ¿no? Peiron viene de peros, de límite. Entonces, apeiron vendría a ser lo ilimitado. El apeiron, vamos a poner acá, apeiron, apeiron, lo ilimitado, ¿no? O sea, lo que no tiene límite, lo ilimitado, ahí está el principio según Anaximandro. ¿Cómo será eso? ¿Perdón? También tenemos uno famoso con nombre, bueno, ahora le han puesto un nombre de academia universitaria muy famoso, Pitágoras. Pitágoras es uno de los más interesantes también, porque es el que va a buscar fundamento de todo en el número, ¿no? Entonces el arjé para Pitágoras va a ser el número, porque el número está como preexistente en todo lo que existe. Ustedes miran, por ejemplo, la pared, pueden ver, abstraer y tener ahí un cuadrilátero, ¿no? Y así, cosas. Entonces va a encontrar número en todo, proporción, y va a decir que el arjé de lo existente es el número, ¿no? Entonces Pitágoras, que es un filósofo que en realidad va a hacer una especie de escuela también interesante, pero una escuela bastante cerrada, ¿no? Para solamente aquellos entendidos en el asunto. Pitágoras, el número como principio de todo lo existente. Iban a hacer un juramento y una serie de cosas, ¿no? Una especie de un poco sectario será, ¿no? Un espíritu medio de secta ya, pero bueno, es interesante de todas maneras lo que plantea Pitágoras, ¿no? El número como arjé, o principio de todo lo existente. ¿Sí? Muy bien, pero no va a acabar ahí la cosa. También vamos a tener algunos otros filósofos materialistas como son Demócrito, Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito, quienes van a plantear que el arjé de todo lo existente es asomen, el átomo, el átomo, el átomo. Que en realidad atomein también es lo indivisible. No tiene la idea de átomo de ahora, ¿no? Átomo de hace 120 años, no. Es partículas indivisibles, más o menos en algo, pero nada más. Entonces, Leucipo y Demócrito van a decir que el arjé está por lo indivisible, ¿no? Lo que no tiene, lo que ya no se puede dividir más, ¿no? Lo indivisible. Lo indivisible, que viene a ser el átomo. El átomo. Bueno, preguntas hasta acá. Entonces acá se dice que empieza a surgir verdaderamente la filosofía, ¿no? De una manera bastante más radical, ¿no? A todos, porque estos señores empiezan a plantear, vamos así, problemas que están relacionados a de dónde viene todo lo que existe, ¿no? La gran pregunta, ¿de dónde proviene lo existente? ¿Cuál es el principio de lo que existe? ¿No? Entonces ellos van a dar numerosas respuestas, depende del filósofo, ¿no? A decir, el arjé depende de tal cosa, ¿no? Entonces, esto es una cosa, digamos, interesante, que es útil, ¿no?
saberlo, conocerlo. ¿Ya? Ahora bien, ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, ¿La filosofía empieza en Grecia o todo pueblo ha tenido filosofía? Ahí hay también una buena pregunta, ¿no? La explicación, digamos, oficial clásica es que la filosofía nace en Grecia. Eso es la filosofía, digamos, la versión oficial de la filosofía, ¿no? Que la filosofía tiene una forma de preguntar que nace en Grecia, que es el qué, ¿no? Etcétera. Y los que sostienen eso siguen este camino. Pero nosotros vemos en numerosos pueblos que la gente ha pensado. Entonces, si nosotros vemos las grandes civilizaciones, ¿no? Egipto, eh, la India, Persia, los incas, los aztecas, los mayas, etcétera, vemos los chinos, vemos que todos esos han pensado, ¿no? Entonces, ya no se sostiene, y África también, por supuesto, ¿no? África, por supuesto. Algunos incluso aluden al origen en África. Interesante. Sí, todos los pueblos han pensado. Ahora, claro, el tipo de pregunta, el modo de afrontar un poco clásico, en el sentido que se suele ver es griego, eso sí, ¿no? En Grecia surge este modo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, los egipcios tenían geometría, ¿no? Si nosotros conocemos un poco la geometría, porque ya, de hecho, los egipcios la practicaban, los griegos después, ¿no? Los persas también tenían, los caldeos, los asirios tenían grandes observaciones matemáticas, ¿no? Entonces sí existía matemáticas, existía geometría, existía, como eran navegantes, también existía clase de cartografía, cómo hacer una especie de mapa para poder moverse, ¿no? Entonces, no es que todos estos pueblos no hayan pensado, ¿no? Todos estos pueblos pensaban, pero, digamos, se ha tenido en llamar un poco más como de filosofía al pueblo griego, porque establecía una suerte de distancia, por ejemplo, con lo relacionado a la religión, ¿no? Por ejemplo, el gobierno egipcio era un gobierno teocrático hasta cierto punto, ¿no? El gobierno egipcio era un gobierno teocrático, es decir, los sacerdotes eran una casta importante y en realidad para poder pensar se necesita un poco, una cierta libertad, ¿no? Y si todo es rígido no se puede llegar a nada, no se puede llegar a mucho, ¿no? Entonces, donde se suele decir que hubo una suerte de libertad, aunque eso es sumamente relativo también, fue en Grecia, ¿no? Ya veremos que no fue tanto, ya veremos que no fue tanto. Y en realidad, en la historia de todos estos pueblos, si bien han creado cosas muy interesantes y bonitas y valiosas para el mundo, sea la matemática, sea la geometría, ¿no? Sea la física, etcétera, ¿no? Y también el modo de vida que han tenido ha sido también un modo de guerras, un modo de saqueos, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Y un modo de opresión, porque en realidad el mundo antiguo no era un mundo, digamos, fácil. No se puede idealizar ni ponerlo idílico. En este tipo de lugares, bastaba que hubiera, por ejemplo, una invasión, usted está bien, una polis en la ciudad, Dios mío, y de repente llegaba otros de otra polis, lo invadían y lo declaraban a usted esclavo o esclava, y usted tenía que pasar de una persona libre a una persona esclava, ¿no? Y ser esclavo implica no tener ningún derecho, ninguno, ¿no? O sea, pasa usted a la categoría de cosa, de objeto, ¿no? Sin derechos. Eso era usual en todo el mundo antiguo, ¿no? Que la gente pudiera pasar de ser libre a ser esclava era fácil, bien fácil. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Porque en realidad siempre fue un mundo, digamos, sumamente movido. Eh, incluso cuando hubo algunos derechos, son derechos muy, muy precarios, ¿no? Muy, muy simples. Entonces, vaya, que el mundo antiguo, por eso no, yo diría que tuvo sus enormes complicaciones. Y algunos piensan que en realidad estamos mejor ahora pese a todo lo que hay. Pese a todo lo que hay.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No hay ninguna pregunta. Seguimos. Bueno, acá en el Perú también, ¿no? Acá hubo cultura y alta cultura, por supuesto, ¿no? Tuvimos una forma de administrar la tierra, ¿no? Civilización, cultura, pero filosofía, ¿hasta qué punto? ¿No? Habría que pensamiento, sí. Lo que se acerca más que todo que hubo en el mundo en general es pensamiento, ¿no? No pensaban así, pensaban así, ¿no? Como formas de pensamiento, sí. Pero filosofía, ahí hay mucha gente que duda sobre eso, ¿no? Me parece que es una especie de situación en la cual se da esta forma de preguntar, ¿no? Hasta cierto punto libre. Y vuelvo a subrayar libre hasta cierto punto, ¿no? Que ahí era fácil dejar de serlo en todo caso. A ver, vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco además de respecto a este mundo antiguo a continuación. A continuación vamos a hablar un poco acerca de este mundo antiguo y vamos a hablar, por ejemplo, de la etapa homérica. Pensando en Grecia, vamos a pensar en la etapa homérica. La etapa homérica. Bueno, en la etapa homérica, que va más o menos desde -10, -1000, ¿no? O sea, -10 del siglo X, antes de la era cristiana o la era común, hasta más o menos el -6. El -6, antes de la era común. Siglos, el siglo, ¿no? No es el año, menos, o sea, 1000, del 1000, más o menos, del 1000 hasta el -600. ¿Cuál era la, pues se llamaba etapa homérica, ¿no? Un poco la clave para, digamos, plantear qué tipo de sociedad era una sociedad, digamos, donde era una sociedad de caballería, vamos a decirlo, una sociedad de caballería, de caballeros, de caballeros nobles, que ejercían su poder porque podían, o sea, se habían puesto ahí de gente bélica, ¿no? Que eran los nobles, los aristócratas, y oprimían a los otros que no lo eran. Entonces es la etapa caballeresca, ¿no? Entonces tienen un poco los héroes de esta época, ¿quiénes van a ser? ¿No? Aquiles, ¿no? Los valores que van a tener van a ser otros, ¿no? Aquiles. Eso es bien interesante porque los valores que tienen los griegos van a ser bastante diferentes a los valores que tienen otros pueblos. Por ejemplo, para los griegos no hay idea de pecado. Eso es una idea que está alejada de los griegos. Más bien hay una idea de heroísmo. Los griegos se creen heroicos, se sienten heroicos y un poco la idea es luchar por ganar honra en las batallas, ¿no? Ser una persona digna, digamos. Entonces, en ese sentido, el conjunto de valores que esta gente resaltaba eran un conjunto de valores caballerescos, ¿no? Entonces eso era importante, digamos, en esa época, por lo visto, ¿no? Y la gente trataba hasta cierto punto de imitar, ¿no? Hasta cierto punto, los valores planteados por los caballeros, ¿no? Por los nobles, que eran los importantes, digamos, ¿no?
por encima del pueblo. Y se entiende también que iban mediante, digamos, el mito. Cada explicación era mucho el mundo de los dioses, ¿no? El mundo de los dioses, que hay un montón en los griegos también, el mundo de los dioses, el mundo de los dioses. Entonces los aristócratas, los señores, ¿no? Son gente que juega junto con los dioses prácticamente, porque están mezclados con la divinidad de alguna manera, dicen ellos, ¿no? Y eso es interesante, que ellos se lo definen de esa manera, ¿no? El mundo de los dioses. Entonces, todo se explica hasta cierto punto de manera mítica, ¿no? Entonces, el relato debe ser un relato mítico, mitológico, ¿no? Con mitología se explica todo. ¿Cuándo cambia eso? A partir de los filósofos presocráticos. Se pasa de una época donde se explica todo por el mito a una cuestión que se propone explicar a partir de la realidad material, el logos, la razón. Entonces se pasa del mito al logos, una explicación racional, ¿no? Basada en lo material, que dé cuenta de las cosas que existen. ¿Ya? Entonces es sumamente importante que algo que se da ahí, ¿no? Entonces, si uno lee en realidad la Ilíada o la Odisea, va a encontrar pues las hazañas de los personajes, va a encontrar las hazañas de los héroes, las victorias, ¿no? Las derrotas, pero siempre, digamos, con una imagen de heroicidad, por ejemplo, ¿no? Que rescatar. Eso se va perdiendo hasta cierto punto posteriormente, ¿no? Por eso algunos dicen que esta época es, digamos, a cierto punto bastante brillante. Bueno, brillante para algunos, para otros no tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel justicia, ¿quiénes son los que tienen más justicia? Bueno, los que tienen más propiedades, los que son más pesados ante la ley, ¿no? Entonces, bueno, como ahora un poco, pero tenían otros valores, justamente. Acá no tienen valores, no tienen plata. Bueno, bueno. ¿Hay preguntas hasta acá? Entonces, ¿cuándo pasa a ver la explicación filosófica? ¿Cuándo se pasa del mito, del relato, hacia la explicación basada en el logos, en la razón? Y ahí empezaría la filosofía con los filósofos presocráticos, que ya hemos mencionado. ¿Sí? Muy bien. Okay. A ver. Entonces, vamos a seguir avanzando. Eh, Voy a pedirles unos 5 minutos nada más y regresamos. Unos 5 minutos de pausa y volvemos.
pregunta hasta acá? Vamos a continuar. Voy a plantear ahora, voy a presentar dos filósofos importantes. Acá. Empezar a presentarlos, probablemente la clase no me alcance para todo, pero empiezo presentándolos y son más o menos del siglo menos 600. Uno se llama Parménides de Elea. Parménides de Elea. Este señor tuvo unas afirmaciones interesantes, entre ellas la siguiente, que dijo que el ser es y solo le queda ser. Y también dijo pues es lo mismo pensar y ser. Esto lo dijo en un famoso poema. Pues es lo mismo pensar y ser. ¿Sí? De este señor se ha dicho que cuando piensa en esto, piensa que hay un ser, que es uno, ¿no? Imperecedero, que no cambia, incambiante, etc., ¿no? Entonces, este Parménides ha tenido una especie de visión, hizo un poema, Parménides de Elea. Elea es la ciudad donde él nació. En un poema, que es bien conocido, va a plantear eso de el ser es y solo le queda ser, ¿no? Este es uno de los personajes importantes del pensamiento filosófico antiguo, posterior a los presocráticos, pero anterior a Sócrates, ya veremos también eso. Entonces dice que el ser es uno, imperecedero. Cuando se piensa en el ser, dice que la diosa lo ha llevado en un carruaje y le ha mostrado el camino verdadero, ¿no?, de la verdad. La verdad es aletheia, o el develamiento le ha develado que el ser es uno, ¿no? O sea que todos piensan que en realidad son muchos, pero él dice que el ser es, ¿no? La diosa le ha revelado eso, que el ser es. Bueno, ¿qué significa esto? Es como una especie de marca que habla de una especie de inmovilidad de las cosas, más allá de lo que parece que acaba, el ser es. Bueno, esa es la posición de Parménides. Pero hay otra posición que voy a presentar ahorita, justamente es la opuesta. Y es la posición de Heráclito. Heráclito de Éfeso. Heráclito. Heráclito
va a decir lo siguiente. O sea, es la otra posición. Va a decir, todo fluye, nada permanece. Todo fluye, nada permanece. Y en realidad es prácticamente lo opuesto. Que si todo fluye, todo pasa y nada queda. ¿No? Y dice también, en otro de sus aforismos, que son chiquitos, nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. O sea, que la gente cambia, las cosas cambian a cada momento del mismo río. Todo fluye, nada permanece, ¿no? Y nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río, ¿no? Si nosotros nos metemos al río Rímac, nos bañamos, ponemos el tiempo 1 y luego el tiempo 2, como es, supuestamente haremos un poco más limpios o más sucios, no sé. Una vez que ingresemos al río, cada instante va cambiando, nosotros mismos vamos cambiando, entonces ya no seríamos los mismos, tampoco. ¿Quiénes somos? Esa es una buena pregunta ahí para hacerse, ¿no? En ese sentido, pienso hacer un pequeño juego la próxima semana, que creo que va a ser feriado, pero coordinaremos de repente una fecha para poder coordinar, recuperar porque estamos compitiendo mucho. Entonces, con la delegada, hay que un poco avanzar, estamos creando. Ya. Entonces, lo que dice Heráclito es que todo fluye y nada permanece. Y nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río, ¿no? Entonces, que la gente va cambiando, va cambiando, ¿no? Pero antes teníamos ciertas amistades, después hemos conocido a otra gente, nos hemos ido por otro lado, hemos cambiado de repente, ¿no? Pero hay algo que de repente sí permanece, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene razón? Vamos a ver, ¿no? De repente los dos tienen razón. Por una parte, Parménides, porque algo queda, pero por otro lado todo fluye, cambiamos. Entonces, el ser humano y las cosas del mundo parece que se debaten entre eso, ¿no? Entre la permanencia y el cambio. Entonces, si hay dos filósofos interesantes, en realidad, que son casi dos columnas del pensamiento antiguo, que tratan este problema del estar permanente y el fluir, el cambiar, esos son, por una parte, Parménides y por otra parte, Heráclito. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Bueno, hasta acá vamos a realizar la clase de hoy, ¿de acuerdo? Hemos visto, si de modo de resumen, la filosofía, qué es la filosofía, de dónde viene la etimología de la palabra, ¿no? Qué tipo de actividad es. Hemos visto que es una actividad racional, ambiciosa, rigurosa, que no se queda en las primeras respuestas, sino que continúa preguntando. Hemos visto las ramas de la filosofía, hemos visto la teoría del conocimiento, la lógica, hemos visto la antropología filosófica, hemos visto la filosofía política, hemos visto así varias cosas. Después hemos visto de dónde surge la filosofía, el paso del mito al logos, y ya empiezo a presentar dos filósofos antiguos, en primer lugar Parménides, y en segundo lugar, y no menos, Heráclito. ¿Ya? Esto es importante para que ustedes ya vayan tomando nota y vayan estudiando, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta?
Profesor, ¿podría pasar el sílabus del curso? Ahorita no. Tengo que hacerle un par de cambios y todavía no los he realizado. Pero sí los pienso hacer pronto. A ver si la próxima clase ya se lo doy. El sílabo ya está hecho hace rato. Le falta poner algunos datos del curso. Lo que pasa es que suele cambiar un poco también con la facultad, el curso de dónde exactamente, ese tipo de detalles, ¿no? Por otro lado, más o menos siempre, el que siempre he dicho, como modo de introducción. Sí. A ver si la próxima clase se lo paso, con todo gusto, con la delegada. Pero recién estamos poniendo los pies. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? El tema, por si acaso. Ya, entonces, no sé si me podría facilitar de alguna manera la lista de alumnos para ir empezando ya a tomar lista. Yo suelo tomar lista. Sí, los que vienen y los que no vienen, claro. Vamos a ver. Vamos a ver acá. No sé si tanto. Vamos a ver acá. Se encuentra Dávila, Alessandra. Se ha prendido su pero no parece contestar, no está. Álvaro Espilco. Espinco. Presente, profesor. Andrea Cusi. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ángela Lucero Díaz. Presente, profesor. Buenos días. Angie Flores. Presente, profesor. Buenos días. Brian Cajo. Presente, profesor, buenos días. Christopher Gabriel Antoni, a ver qué decir. Christopher. Córdoba Silva. Hola. Buenos días, profesor. Presente. ¿Cuál es su apellido exactamente? Córdoba Silva. Hay tres Córdoba. Antón, perdone. Córdoba Silva. Córdoba. Christopher. Christopher Córdoba Silva. A Córdoba. Ahí. Ya, Córdoba.
Milton Alonso. Buenos días, profesor presente. Cris Escudero. Presente, profesor, ¿se me Sí, ya- escuchó? Alonso. sí, ya le marqué. Cris Escudero. Presente, profesor. Buenos días. Daniel Flores. Presente, profesor, buenos días. David Carrillo. Presente, profesor, buenos días. Diego Córdoba. Presente, profesor, buenos días. Diego Eguizábal. Presente, profesor. Buenos días. Elín Carriazo. Presente, profesor. Buenos días. Elías Casas. Presente, profesor. Buenos días. Fernando Ábalos. Presente, profesor, buenos días. Flor Arapa. Buenos días, profesor. Presente. Francis Cristóbal. ¿Puede ser? Buenos días, profesor presente. Frank Extremadoiro. Buenos días, profesor presente. Heidi Collantes, delegada. Presente, profesor. Buenos días. Vamos a seguir viendo acá. Helmut Arias. Buen día, profesor presente. Ok, correcto, buen día. Irma Chávez. Buenos días, profesor presente. Jack Campos. Presente, profesor, buenos días. Jair Córdoba. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Yasuri Flores. Buenos días, profesor presente. Juan Junior. Buenos días, maestro. Junior Alca. Presente, profesor, buenos días. Leonardo Centeno.
Presente, profesor. Buen día. Buen día. Marcus D'Angelo. Presente, profesor. Buen día. Maricielo Almendras. Presente, profesor. Buenos días. A ver, Nendi Campos. Presente, profesor. Buenos días. Noelia Choque. Presente, profesor. Buenos días. Ofelia Enríquez. Presente, profesor. Buenos días. Paul Anderson. Presente, profesor. Rubén Altamirano. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Sebastián Colán. Presente, profesor. Buenos días. Wilder Cueva. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Wilder Cueva. ¿Se me escucha? ¿Es usted? Profesor? Ok, ya. Sí, lo dije. Sí. Ya. Muy bien. Nadie más está presente. Veo. Yo, profesor, buenos días. ¿Quién es usted? Mi apellido es Dávila. Creo que le llamé al inicio, ¿no? Sí, disculpe. ¿Dónde está, señor? Tienen que estar atentos a la hora de la lista, ¿ya? Muy bien. Nos veríamos la siguiente clase. Creo que es feriado, pero vamos a ver cómo hacer para poder tomar un poco rápido unas cosas, no atrasarnos. Bien, muchas gracias. Cualquier cosa con la delegada de Chicago la próxima. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenos días.